Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Es un placer acompañarle a todos ustedes en este su programa Análisis 19. Estamos aquí gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente que ha querido que nosotros aceptemos este compromiso al mediodía de acompañarle a ustedes en su almuerzo, en sus hogares. Haremos lo posible porque así sea y porque así nos permita Dios trabajar con ustedes a esta hora. Sabemos que tenemos una gran competencia porque hay muchos programas a esta misma hora en los medios de comunicación y trataremos en lo posible, en lo que nos permita las circunstancias, de estar lo más cerca de ustedes y lo más cerca de su almuerzo en sus hogares. Quiero darle las gracias a toda la gente que ha hecho esfuerzo porque esto suceda y también felicitar a mi madre por su cumpleaños, que no pude hacerlo el día 3 de julio, felicitarla hoy, lunes 11 de julio, porque no pude hacerlo públicamente, como me hubiera gustado hacerlo el día 3 de julio, el día 4, que era cuando cumplí año, hacerlo el día 4. A mi madre, felicidades por la grandeza y la dicha de tenerla todavía con 83 años. Eso es todo. Vamos entonces a lo que vinimos, al programa. Vamos a comenzar por aquí, porque es lo que más tiempo tengo que no hablo con ustedes. Este tema, que es un tema nacional, importante, tiene que ver con la vida de ustedes. Danilistas dirigen el Congreso de la República Dominicana. Con esto ha habido mucha discusión, bastante discusión. Pero lo peor de todo es que hasta la oposición al gobierno está perdida en la dimensión política que esto representa. Porque vemos a Luis Abinader hablando de que no acepta políticos en la Junta Central Electoral ni en el Tribunal Superior Electoral. Y la discusión, eso es un falso debate. Se ha querido hacer ver que a Danilo Medina le interesan las altas cortes. Hasta ahí hemos llegado con la designación de su hermana en la presidencia de la Cámara de Diputados. Aquí lo pueden ver ustedes. Ahí está. Tómalo de nuevo. Ahí está. Danilo tiene control de las altas cortes y la Junta Central Electoral. Eso es lo que los medios de comunicación quieren que ustedes crean. Esos titulares que les he enseñado es como los medios de comunicación quieren que ustedes analicen y piensen lo que les está sucediendo. Esto se hace para hacer predecible el comportamiento de la ciudadanía con relación a tal o cual tema. ¿Dónde está la realidad de esta discusión? Y voy a poner ejemplos para que puedan entender de qué estamos hablando. Creer que a Danilo Medina le interesan las altas cortes, le interesa la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, es una falacia, es un absurdo político. Porque Danilo, sin tener el control, como dicen los analistas muy duchos y muy versados en la política, sin tener el control de las altas cortes, ha hecho lo que ha querido con la justicia dominicana. ¿Qué ha pasado con el caso Oisoy? ¿Qué ha pasado con el caso Félix Bautista? ¿Qué ha pasado con el caso del síndico de Vallaguana? Está libre y fue y tomó su cargo. No necesita Danilo Medina
tener control de las altas cortes. La razón real por la que tiene el control del Congreso no es por altas cortes, es para tener control político del partido. ¿Dónde está Leonel en todo esto? En medio de un yunque y el martillo. El herrero, para troquelar las piezas de hierro, las lleva al fuego y las golpea sobre el yunque con un martillo. Eso hace el herrero. Danilo Medina, como buen herrero que es en la política, lo que hay que es colocar a su hermana en la Cámara de Diputados y a Reinaldo Pared Pérez en el Senado, uno con la función política, no función jurídica, con la función política de hacer que la hermana de Danilo se encargará de hacer el trabajo operativo de la desconstrucción interna del leonelismo en el Partido de la Liberación Dominicana. A eso va John Mayra, a tener el control de todos los comités intermedios, de todos los comités provinciales, de todos los comités municipales del Partido de la Liberación Dominicana, a tener ese control que no lo tienen. Y Reinaldo Pared irá al Senado ¿a qué? A desgastar a Leonel Fernández. Esa será la función de Reinaldo Pared. Como aspira a presidente, Reinaldo Pared se encargará de desgastar políticamente a Leonel Fernández, a lo interno del PLD. Esa es la función de Reinaldo. Evitar que Leonel Fernández y sus fuerzas se puedan recomponer a lo interno de ese partido. Esa es la misión. A Danilo no le interesa la Suprema Corte de Justicia. Eso es simbólico. El control de la Suprema Corte de Justicia es simbólico. Porque usted no puede predecir, teniendo un presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que va a hacer un juez con un caso determinado. Eso es simbólico, circunstancial. Esos son poderes, desde el punto de vista de la política, circunstanciales. Es si se presenta un caso como el de la OISOE, que pudiera ser importante para un presidente el tema de quién está en la Suprema Corte de Justicia, si el caso llegare a la Suprema Corte. La realidad política es que John Mayra Medina o Lucía Medina está al frente de la Cámara de Diputados para tener el control del Partido de la Liberación Dominicana. Es a eso que va John Mayra, a tener el control total del partido, y nadie mejor que su hermana para tener el control del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es su función. Y la función de Reinaldo, como Leonel, es el del yunque, es quien va a soportar debajo los golpes que ha de recibir Leonel Fernández a lo interno de ese partido. Fuera de ahí, que altas cortes, que Suprema, que Tribunal Constitucional, que Tribunal Superior Electoral, eso es circunstancial. Esos son poderes y valores políticos simbólicos. Danilo ha hecho todo lo que ha querido con esa Suprema Corte de Justicia, con ese Tribunal Constitucional. ¿O no lo ha hecho? No necesita tener control de eso, porque lo tiene. ¿Para qué necesita tener control del Consejo del Poder Judicial? ¿Para qué? Eso es simbólico. Ese no es un poder que le da a Danilo valor político. El valor político está en desconstruir todo el leonelismo que hay a lo interno del PLD. El control total del partido, que es lo que a él le interesa. Tener el control total de ese partido, que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Y tener a Reinaldo Pared para que desgaste a Leonel Fernández, para que como Reinaldo aspira a presidente, en estos 4 años dedique su mandato, su quehacer en el Senado, aspirar a la presidencia de la República para desgastar, para enfrentarlo con Leonel Fernández, para que Leonel Fernández se desgaste. Esa es la estrategia de Danilo Medina con estos cambios, con estas propuestas de presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. En cuanto al
la discusión secundaria que vemos aquí, en cuanto a esta discusión secundaria, aquí, mijo, de que John Mayra el nombramiento de ella es anticonstitucional o inconstitucional, queremos decirle que esa no es la discusión. La discusión no es si viola la Constitución o no viola la Constitución el nombramiento de la señora Lucía Medina. Lo que debemos discutir éticamente, si es prudente que una persona que ha de controlar la función pública del presidente de la República deba ser su hermana. Ahí es que está el conflicto de intereses. No es con la Constitución donde está el problema. El problema es que hay un conflicto de intereses con el nombramiento de Lucía Medina, porque Lucía Medina está llamada a controlar la función de su hermano, el presidente de la República, a fiscalizar la función de su hermano, el presidente de la República. Y el debate es que si no hay una colisión, que si no hay un conflicto de intereses en usar a una persona que es hermana del presidente como presidenta de la Cámara de Diputados. Ya vivimos esta experiencia. La tenemos en el Senado ahora mismo. Doña Cristina Lizardo es la presidenta del Senado, hermana del ministro de Hacienda. Ahí hay un conflicto de intereses claro, pero eso ha pasado desapercibido. ¿Cómo es posible que la presidenta del Senado sea hermana del ministro de Hacienda, a quien debe rendirle cuenta? El ministro de Hacienda debe rendir cuenta al Senado de la República, no solo a la Cámara de Cuentas, al Senado de la República, sobre la ejecución del presupuesto. Lo que pasa es que aquí no funcionan las instituciones. El problema aquí no son las leyes, el problema es el uso que se le da a la ley. Que si esas leyes cuando se aplican crean valores nobles de convivencia. Que si hay un valor noble de convivencia en que la presidenta del Senado sea quien tenga que fiscalizar, controlar lo que hace Hacienda. Y cuando es su hermana, que si eso es prudente. Es que aquí hay muchas sillas giratorias. Usted la encuentra en Indotel. Usted encuentra esas sillas giratorias en Indotel, por ejemplo. En Indotel usted tiene un presidente de Indotel que se confabula con las telefónicas, se confabula con las empresas de comunicación, con las televisoras, con las radios. Ahora mismo hay problemas con las radios. Mañana trataré a profundidad ese tema. Con las licencias, con los permisos de radio, con los monopolios. ¿Qué pasa con el Canal 13? Con Telecentro. Es ahí donde está la discusión. ¿Qué se está haciendo con la función pública? ¿Para qué estamos usando la función pública? El debate es ese. ¿Cómo la función pública lleva a personas a que se sienten en sillas giratorias? Sillas que ruedan, donde tú no sabes si está hablando con la hermana del presidente o está hablando con la presidenta de la Cámara de Diputados. Donde tú no sabes si está hablando con la hermana del ministro de Hacienda o está hablando con el ministro de Hacienda. Cuando tú no sabes si está hablando con el presidente de Indotel, una institución llamada a regularizar los medios de comunicación, y ese Indotel se convierte inmediatamente, ese funcionario que está en Indotel es juez y parte al mismo tiempo. Es parte de la telefónica y no defiende a la sociedad frente a los abusos de la telefónica. Es parte del problema cuando se sindicaliza, cuando se agrupa, se asocia con dueños de medios de comunicación para perjudicar a otros medios de comunicación. Cuando eso pasa en un país, es ahí donde tenemos el problema. Es ahí donde comienza la discusión. El debate debe ser sobre esa base. No sobre si el presidente tiene el control de las altas cortes. Eso es simbólico, eso es ocasional, circunstancial.
Vamos a ver lo que el día a día, nuestras vidas. ¿Cómo afecta una decisión nuestras vidas? Para eso es la política. La vida del ser humano, la vida del que tiene la cuenta en una telefónica, la vida del que tiene los medios de comunicación, las empresas del Estado, Telecentro, es resultado de un fraude bancario. Y Telecentro se le entrega a Gómez Díaz. Sin más ni más. Entonces, ¿dónde está Indotel? ¿Dónde está el que debe defender los intereses generales del país? Ese puesto público que cobra en dólares, en forma inmerecida, cobra en dólares el presidente de Indotel para perjudicar y afectar el patrimonio público, en lo que es de todos nosotros, para apostar, para subastar lo que es de todos nosotros. Eso es lo que hace Gedeón Santos. De donde se fueron los santos, porque ahora todo el mercado es gris. Todos los santos de Indotel se fueron. Salieron huyendo, porque el mercado es gris. Y eso es lo que está pasando con la política dominicana, que estamos apandillando la cosa pública, estamos apandillando los servicios públicos de este país. Es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que atender. Tome un sorbo de agua en lo que yo vengo con otro tema. El rector de la Universidad Católica Santo Domingo, quien funge como mediador en el diálogo entre los gremios del sector salud y el gobierno, ha pedido hoy, en el periódico Hoy de Hoy, reclama esto. Pide al gobierno y médicos regresar a negociaciones. Nosotros hemos tenido que soportar toda la vulgaridad que aquí se ejerce desde los gremios, desde la sociedad, desde las organizaciones civiles y desde los funcionarios públicos. Miren esto que pasó ayer en el periódico El Nacional. Tómame arriba primero. Marchena dice, médicos trabajan 1 hora. Y abajo, miren lo que le responde el presidente del Colegio Médico Dominicano. Llama deslenguado a Rodríguez Marchena. Yo le pregunto al vocero del gobierno y al presidente del Colegio Médico que si esa es la representación pública y gremial que merece la República Dominicana. No nos queda de otra que preguntarnos que si eso es lo que merece, ese es el trato, la atención que merece la ciudadanía dominicana de sus líderes gremiales y también de sus funcionarios públicos. Que si eso es lo que merecemos. Porque, señores, dividir a los gremios médicos, como ha querido hacer el gobierno, dividir las enfermeras, los camilleros, el personal de soporte de la demanda de los médicos, es un acto vulgar.
Pero que el presidente del colegio médico le diga al país que ni muerto acepta un cambio de horario, como que el gremio médico es un asunto personal. Yo creo que vamos muy lejos. ¿O es que Gustavo Montalvo, Waldo Ariel Suero, Roberto Rodríguez Marchena no están viendo esta realidad? Esto es lo que está pasando hoy con 7 millones de dominicanos en este país. Eso es fila en el Darío Contreras para recibir atención, para llegar donde un médico en el Darío Contreras. Eso es lo que está viviendo el dominicano común hoy, el que no tiene apellido. Esto es en el Hospital Salvador B. Gautier. Miren eso. Miren esto. Miren ese ventilador, cómo se está poniendo en un pasillo de un hospital a un ciudadano dominicano. Miren el hospital de Tamayo. Hospital de Tamayo. Trabajan con ayuda de Dios. Y miren donde cocinan los alimentos de ese hospital, del hospital de Tamayo. Ahí está el presidente en una visita sorpresa a Tamayo. Ese es el caldero donde se cocina la comida de los enfermos en Tamayo. Yo les pregunto, ¿eso es lo que se merece este país? Para no dar respuesta a esa realidad que yo acabo de mostrarle, el señor Rodríguez Marchena, el señor Waldo Ariel Suero y el señor Gustavo Montalvo se enfrascan en una discusión estéril para no ocuparse de la responsabilidad que tienen con esta sociedad dominicana. Montan un rifirrafe, montan un paripé, montan un teatrillo, un postureo, para no tener que atender la realidad que tiene este país hoy a nivel de sanidad pública y a nivel de servicio sanitario y de salud. Un país que no tiene servicios públicos, sanitarios ni de salud. Sus autoridades, sus gremialistas, se enfrascan en discusiones personales estériles para no mirar, para no atender la responsabilidad que tienen con la ciudadanía dominicana. Aquí tenemos hospitales con 6, 7 meses de atraso en sus subvenciones. Cuando se cumplen 7 meses de atraso, se pagan 2. ¿Dónde está la respuesta que debe dar el gobierno y que debe dar la autoridad a eso? Y ahora Waldo Ariel Suero llega y se enfrasca, llega a la Sierra Maestra, se encarama en la Sierra Maestra y dice, ni muerto yo acepto, como que es un asunto personal, señor Waldo. Usted está representando a los médicos, ciertamente, merecen todas las atenciones, pero más que los médicos están los pacientes. Y ustedes están tratando a esos pacientes como clientes. Eso queda bien hablar así cuando se está en una clínica privada. Cuando se está en un hospital público, hay que atender a la gente. Porque los hospitales públicos son los que tienen la gran calamidad hoy para poder atender a los ciudadanos cuando van a buscar servicios. Eso es lo que no se tiene en la sociedad dominicana. El servicio público, eso no se tiene. Y hay entonces que atender eso. Busca excusa, tiene excusa, anda buscando excusa. Ustedes se enfrascan en 2 discusiones estériles para no atender la necesidad básica que tiene el sistema de salud en este país, el sistema sanitario. Eso no le interesa a ustedes. El problema que tienen los pobres no le interesa a ustedes. Ustedes quieren que los pobres sigan así, como les he enseñado. Miren el hospital José María Cabral Ibáez con un aguacero lleno de agua. Inundado el hospital José María Cabral Ibáez. Miren los médicos saliendo con funda en los pies. Y eso es lo que ustedes, ¿qué respuesta tienen para eso?
¿Qué respuesta tiene Gustavo Montalvo, tiene Roberto Rodríguez Marchena y Waldo Ariel Suero para esa realidad que está ahí? Échenle un poquito de habichuela a su arroz, que voy a tomar unos minutos, unos segundos para cambiar de tema. En esta semana hemos tenido que vivir con un corre ve y dile con relación a la ley que reforma la Policía Nacional. Esa ley aún falta que el presidente la promulgue, pero son tantas las informaciones que han ido y venido con relación a esta ley, que nos obliga a tener que hacer un estacionamiento aquí, en esta declaración del jefe de la policía de ayer en la mañana. Jefe de la Policía Nacional atribuye las acciones que implementan a la baja criminalidad. Dice el jefe de la policía que ha bajado el nivel de criminalidad en el país. Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, dice que la ley de reforma policial es un hito. Antes de hacer cualquier disquisición con relación a estas dos informaciones que le he trasladado, quiero decirle a Finjus que esa ley es un hito porque Finjus es de los padrinos de esa ley. Nosotros no estamos aquí para entrar en la discusión si la ley es constitucional o inconstitucional. Nosotros queremos ver el rendimiento político que la ley tiene. En abril de este año tuve la dicha de recibir el regalo de 2 libros del doctor Ramón Pina Acevedo. 2 tomos de una obra que escribió el doctor Pina Acevedo. Pensamiento y dinámica de la interpretación jurídica, los 2 volúmenes. Yo no soy abogado, yo soy político, como siempre les he dicho. Pero esos 2 libros me han permitido configurar el análisis político de los episodios y hechos jurídicos. Y quisiera preguntarle a Servio Tulio Castaño y al propio jefe de la policía, que dónde están los criterios de evidencia directa en la ley de la Policía Nacional. ¿Dónde están? Cuando el propio vocero de la policía, una vez anunciada la aprobación, el señor Rosario Guerrero, el general Rosario Guerrero, dijo que la reforma a la policía era una transformación de derecho, pero que la reforma de hecho no estaba. Ahí está el concepto que puedo recoger de mi experiencia leyendo y releyendo los libros del doctor Pina. ¿Dónde está el criterio de evidencia directa? Cuando es el propio vocero de la policía que dice que hay una reforma de derecho, pero que todavía falta la reforma de hecho.
¿Dónde están los criterios de coherencia? El criterio de trascendencia de esa ley. ¿Sirve esa ley para resolver otros problemas dentro de la policía? No. ¿Dónde está el criterio de progreso de la ley? ¿Sirve esa ley para mejorar los salarios, para mejorar la formación del policía? ¿Sirve esa ley para fomentar la competencia, los méritos en la policía para los ascensos? No. Entonces, si vamos a ver lo que es la coherencia, los criterios de coherencia, ¿dónde está la historia de la policía? ¿Es coherente esa ley con la historia de la policía, con la realidad de la policía? Esa ley contempla los 250,000 jóvenes que tenemos enrolados en pandilla en la República Dominicana. Esa ley contempla los cerca de 200,000 jóvenes y personas que están enrolados en la venta, tráfico, distribución de droga en el país. Está viendo esa ley la policía que debe perseguir, que debe prevenir. ¿Dónde están los criterios de previsión de la ley? ¿Dónde están los policías que tenemos para 250,000 jóvenes que tenemos en pandilla y más de 60, 70,000 puntos de droga que tiene la República Dominicana, donde cada punto de droga tiene 4, 5, 6 y 7 gente afiliada, vendiendo, distribuyendo droga? Esos 70,000 puntos de droga que tenemos aquí, que tienen policías al servicio de esos puntos de droga, ¿dónde está el criterio de previsión de la ley? ¿Dónde está ese criterio? Nos preguntamos. El criterio de previsión que toda ley debe tener. ¿Dónde están las previsiones para esta realidad? ¿Son suficientes los policías que tenemos para eso? Todavía hoy, el periódico El Día de Hoy, miren lo que trae en su titular principal. Miren qué dicha nos regala el periódico El Día de Hoy. Que el Senado va a investigar el uso que se dan a los agentes. El Senado investigará la cantidad de agentes policiales que están al servicio de la criminalidad, de la violencia y la delincuencia en el país. Y no estamos hablando de rasos, estamos hablando de coroneles, de tenientes, de capitanes, de tenientes coroneles, de mayores, al servicio de los puntos de droga. Fichamos por los puntos de droga, que son agentes de los puntos de droga, en la logística de la operatividad de esa criminalidad, esa violencia, esa delincuencia organizada. ¿Dónde está el criterio de previsión de la ley? Nosotros no atacamos la ley. Estamos pidiendo que políticamente, socialmente, democráticamente nos digan dónde están estos 4 criterios que hemos enarbolado. A partir de lo que hemos aprendido de los libros del doctor Pina Acevedo. Esta es nuestra conclusión, no es la conclusión del doctor Pina. Hemos usado los libros como estudio para crear esta formación política de las leyes que estamos compartiendo con ustedes hoy en su almuerzo. ¿Qué criterio tenemos de eso? De eso que he dicho. ¿Dónde está el criterio de trascendencia de esa ley? ¿Cómo esa ley resuelve otros problemas que tiene como demanda de seguridad pública, que tiene como demanda de lucha contra violencia, criminalidad y delincuencia, la República Dominicana? Esa trascendencia que debe tener la ley. No quedarse en el asunto de 40 generales y 20 generales, o 15 generales, 10 coroneles o 40 coroneles. No son las estadísticas. No es que si tenemos la cantidad de policías que necesitamos. Esa no es la discusión. Esa no es la discusión. No es que si el policía va a ganar 20,000 o 30,000 pesos de sueldo. Tampoco es la discusión. Hay que ver esa ley como un servicio público,
La seguridad pública es un servicio del Estado. Es un servicio. Es una oferta del Estado. Una oferta que el Estado está obligado a brindarle a la población y a la sociedad dominicana. Y esa ley no garantiza eso. El servicio público. Esa ley no lo garantiza. Eso es lo que debemos discutir políticamente para que podamos entender por qué las trazas, por qué la repetición, por qué el amaneramiento de la seguridad pública dominicana, por qué crece la seguridad privada, por qué crecen las compañías de guardianes y se empequeñece cada día la Policía Nacional. ¿Por qué se destruye la policía desde el propio Estado? ¿Por qué se le mata la moral? Se le rompe, se le destruye la autoestima al policía desde el propio Estado. ¿Cómo el Senado, con una ley, destruye la autoestima de la propia policía y pasa por alto los temas medulares de la vida del policía? Si gusta, puede trocear su carne, comerla mientras yo vuelvo. Esto pasó en la semana pasada. Como eso tiene que ver con la vida de ustedes, su vida más cercana, Banco Central inyecta 100 millones de pesos para enfrentar especulación. Eso dice el Banco Central. Aquí está otro titular con relación a eso. Califican de normal alza de la tasa del dólar. Aquí hay otra información que nos interesa que ustedes la tengan. Aquí está. País recibe 561.3 millones de dólares por colocación de bonos soberanos. Eso es deuda. Creo que ahora ustedes van a entender por qué nosotros tratamos los temas como lo tratamos. Vimos a economistas corporativos apoyando la inyección de dólares del Banco Central a la economía dominicana para impedir su alza. Nosotros somos contrarios a esa política monetaria. Somos contrarios. Y nosotros lamentamos que el Banco Central de la República Dominicana esté pasando por las dificultades a las que le ha llevado el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Todos estos problemas que ustedes ven con el dólar, vi a un economista de la UAS, creo que es el decano de Economía, hablando del Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, como motivo, como causa de las alzas del dólar. Quiero decirle a ese economista que mire cuánto representa la exportación de bananos al Reino Unido. El 1.5% de las exportaciones dominicanas, eso representa la exportación de banano en el Reino Unido. O sea, no es el Brexit. El problema que tenemos nosotros hoy con el dólar está en Hacienda, no en el Banco Central. El Banco Central es el conejillo de Indias. Es la víctima de la política monetaria, de la política financiera y de los abusos fiscales del gobierno. Lo que estamos teniendo con el dólar, como dice el Banco Central aquí, no es especulación,
Aquí no hay especulación con el dólar. ¿Qué pasó en abril? Hubo que inyectar 250 millones de dólares. Y Gran Bretaña estaba en la Unión Europea para ese entonces. Gran Bretaña estaba en la Unión Europea para ese entonces. Entonces no es un problema del Brexit, es un problema estructural que doña Circe Almanzar lo dejó ver aquí. Le cayeron arriba a doña Circe cuando dijo que este país era una bomba de tiempo. Este país requiere de reformas políticas estructurales para mejorar el tema fiscal, para mejorar el tema monetario y para mejorar el tema financiero del país. Un país que esté emitiendo la cantidad de deuda que está emitiendo la República Dominicana, su único destino es Puerto Rico o Grecia. Y hoy no tenemos política monetaria efectiva. ¿Por qué? Porque hay un desorden fiscal mayúsculo en el país. Hay una situación fiscal insostenible. Cuando usted lee, por ejemplo, a George Akerlof, Premio Nobel de Economía, o a Robert Shiller en su libro Animal Spirit, o sea, la pasión animal, traducida al castellano. Cuando usted lee a George Akerlof, Premio Nobel de Economía en el año 2001, y Robert Shiller, que escribieron un libro que se llama La pasión animal. Ese libro versa sobre la crisis económica del 2008 y 2007. ¿Dónde concluyen estos dos economistas? Tanto Akerlof como Shiller, catedráticos de la Universidad de Yale. ¿Dónde concluyen? Concluyen estos economistas diciendo que las crisis económicas aparecen cuando los valores reales se sustituyen por valores ficticios. Y que ahí aparece la palabra especulación. Porque especulación es prima hermana de espejismo. O sea, cuando usted sustituye los valores monetarios reales, los valores financieros reales, los valores fiscales reales de una economía por valores ficticios, ahí aparece la crisis. Esto que está llamando el Banco Central especulación. ¿Qué está pasando con los valores reales de la economía dominicana en materia monetaria, en materia financiera y en materia fiscal? Todos esos valores a ustedes se les están sirviendo como que esto está aquí todo bien. Pero doña Circe Almanzar nos está diciendo que esto es una bomba de tiempo. Este dólar no lo detiene nadie, porque estructuralmente, a pesar de que estamos creciendo un 7%, un 6.5%, esta economía no tiene rendimientos, no produce dólares, exporta dólares. Eso es lo que hace esta economía, exportar dólares. No trae dólares al país, los exporta. En lugar de nosotros importar, de traer dólares con nuestros movimientos económicos, con nuestra actividad económica, es todo lo contrario, estamos exportando dólares. Y un país endeudado como está no puede generar dólares. Porque el Banco Central está diciendo que tiene reserva monetaria, sí, de préstamos. Ahora mismo acaba de recibir 561 millones de dólares en préstamo. ¿Eso es real? Eso es ficticio. Cuando usted se llena los bolsillos de dinero prestado, usted no tiene dinero. Usted lo que tiene es deuda. Usted no tiene capital. Usted no tiene activos. Usted tiene pasivos. Y esta es una economía plagada de pasivos. Por eso tenemos el dólar como está. Sírvase agua.
Que se sirvan agua para yo cambiar de tema. A ustedes les están sirviendo las grandes cadenas del mundo una serie de titulares con relación a lo que acontece en los Estados Unidos hoy. Aquí está el periódico Listín Diario de ayer. Debate racial en Estados Unidos. Este es el periódico del sábado. Estados Unidos sumido en el horror. A usted se le está diciendo que hay en Estados Unidos una situación racial y no lo es. En Estados Unidos hay un problema de inserción social. No hay un problema racial. La base de estas protestas, el detonante, la coartada, es la lucha racial, pero esa no es la realidad política de Estados Unidos. Y voy a dar un número para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. En lo que va de año tenemos 691 muertes en acciones penales de la policía en los Estados Unidos. 691 muertes en acciones penales, o sea, en lo que aquí llaman intercambio de disparos, es en las acciones que hace la policía para el orden público. 691 muertes. De esas 691 muertes, 147 muertes son de negros. ¿Ustedes entienden bien lo que estamos diciendo? De las 691 muertes en acciones penales de la policía de los Estados Unidos, 147, solo 147 son de negros. El resto es de personas blancas, asiáticas, latinoamericanos, no es de negros. La mínima parte de esas 691 muertes son 147 negros. Oigan lo que estamos diciendo. ¿Dónde está el problema? Tenemos un negro como presidente de los Estados Unidos. Hay un negro como presidente de los Estados Unidos. Quiero que fijen su atención ahí. ¿Dónde está el problema que estamos viviendo en Estados Unidos? En que la marginalidad o el abandono, el desprecio estructural que tiene Estados Unidos contra las minorías, sean blancas, negras, latinas, asiáticas, eso está ahí. La falta de oportunidad que tiene el negro, que tiene el asiático, que tiene el que no es norteamericano, está ahí. La discriminación de esa clase está ahí. Esa discriminación, eso no está resuelto. Eso con Martin Luther King se estructuraron leyes civiles para la igualdad, pero esa igualdad se quedó en los titulares de periódico. Esa igualdad no está en la realidad de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuántos veteranos de guerra de los Estados Unidos se suicidan cada año? Mínimo 7.200 norteamericanos
se suicidan, o sea, veteranos norteamericanos, se suicidan cada año cuando vienen de la guerra. 7.200, mínimo 7.200 cada año, un promedio de 20 norteamericanos, veteranos de guerra, se suicidan en Estados Unidos. Porque ¿quiénes son los que van a la guerra? Los que no tienen oportunidad. Esos son los que van a la guerra. Ustedes ven aquí a un embajador norteamericano luchando por derechos civiles de homosexuales. Miren esta joya. Estados Unidos acaba de permitir que los LGBT puedan ir al ejército. ¿Ustedes piensan que esa gente van porque van a tener derechos? No. Ese es el titular. Eso es lo que se quiere. Esa gente va a sufrir lo mismo que sufren los heterosexuales en la guerra. A plagarlos, a colmatarlos de drogas de diseño, hechas por Israel. Repito, drogas de diseño, hechas por Israel y vendidas a los ejércitos del mundo para darle a los militares, a los soldados, para que no tengan miedo cuando pelean. ¿Ustedes están entendiendo por qué esos veteranos de guerra están provocando lo que están haciendo? Mírenlo aquí, hoy lo trae el periódico Listín Diario. No, arriba, aquí. Aquí. Atacante planeaba un golpe mayor. Esos soldados veteranos de los Estados Unidos están bajo el control todavía de las sustancias que le daban para poder pelear en los campos de batalla. Lo llenan de droga. No es estrés postraumático, es el consumo de toda esa droga de diseño que le administran a los soldados para que puedan ir a pelear y sean crueles cuando tengan que ejercer su función militar. No hay curas para esa droga que consumen esos soldados durante 6 años en el campo de batalla. Y van a llevar LGBT al campo de batalla porque no necesitan más soldados. Y esos LGBT que ustedes oyen clamando por ellos y hablando de sus derechos aquí a un embajador, él no habla de esos LGBT que van a la guerra, porque a él no le va a tocar, ni a ningún LGBT de su clase. Ningún grupo homosexual de la clase del embajador irá a la guerra nunca. Van los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las gays lesbianas, pobres, a llenarla de droga de diseño. El éxtasis es una droga de diseño israelí que se aplicaba a soldados para pelear. Y ahora hay infinidad de drogas que Israel ha creado para vendérsela a los ejércitos del mundo, para llevar soldados drogados, 6, 7 años drogados, para pelear en el campo de batalla. Cuando esa persona, ese soldado, ese adicto, porque ya no es un veterano, ya no es un soldado, eso es una máquina, una persona a quien le han roto su estructura emocional. Cuando esa persona llega a los Estados Unidos, no tiene adaptación. No es un asunto racial, es un asunto de inserción social lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Obama ha podido echar adelante la ley migratoria. Obama ha podido echar adelante la ley, por ejemplo, del seguro social para atender a los pobres de Estados Unidos. No ha podido. Solo para que ustedes entiendan cuál es la realidad. No es lucha racial en Estados Unidos, es lucha social. Es oportunidad que no tienen las clases más desposeídas en los Estados Unidos. Esa es la marginalidad lo que está generando esa protesta.
Me dicen quienes dirigen este programa que mi tiempo se venció. Espero que tengan buen provecho. Beban café ahora y nos veremos mañana a las 12 del día.